Bienvenidos a Buenas Noticias, el informativo de USMP TV que presenta solo noticias positivas. Mi nombre es Fernando Quispe y empezamos contándoles que Lambayeque celebró el Día Mundial del Folclor con el tradicional Festival Internacional Danzando en Tierra Mochica, donde más de 50 artistas se reunieron para compartir danzas y tradiciones. Veamos el informe de nuestra filial norte. Cada 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclor, una fecha que nos recuerda la riqueza de nuestras danzas, música y tradiciones que unen al Perú con el mundo. Este año, esta fecha se convirtió en una fiesta con la edición número 12 del Festival Internacional Danzando en Tierra Mochica, organizado por la Asociación Cultural Alma Mochic Perú, entidad que desde febrero del 2009 promueve el folclor nacional y regional mediante eventos y actividades artístico-culturales y de formación. En esta ocasión, el festival reunió a 50 danzarines de México, Ecuador y Perú, quienes compartieron sus tradiciones en escenarios de La Victoria, Chiclayo y Pomalca del 20 al 24 de agosto. El público disfrutó de un viaje cultural con danzas emblemáticas como el Carnaval de Lamas, el Pasacalle Moyobambino, así como coreografías andinas y lambayecanas, además de las expresiones artísticas de los países invitados. Para conocer más sobre la organización y el impacto del festival, USMP TV conversó con Duberly Romero, director general de la Asociación Cultural Alma Mochic Perú. Esta idea nació en el año 2014, esta edición es la 12ª y inició a causante de que nosotros también fuimos en una oportunidad invitados a Ecuador, donde fue un espectáculo muy bonito. Fuimos a la ciudad de Ambato, más conocida como la Fiesta de las Flores y las Frutas, es una de las más grandes de su país. Espacios donde podamos integrar, ¿no? Y donde se pueda seguir difundiendo el folclore en sus diferentes dimensiones. Y una de las causantes es porque este mes celebramos el Día Mundial del Folclore. También conversamos con los representantes de México y Ecuador, quienes destacaron la importancia del Día Mundial del Folclor y el valor de estos encuentros para mantener vivas sus tradiciones. Nos ayudan muchísimo, ya que siento que nuestra generación está olvidando poco a poco lo que es importante, como la cultura que tenemos en todos los países en sí, y que de ahí derivan nuestras tradiciones. Me gustaría que todos aprendan un poco más de esta cultura y sepan las raíces y las sigan manteniendo. Porque, por ejemplo, en México hay danzas que se le hacen a las vírgenes en cierto tiempo del año. Viniendo de otro país, obviamente, me siento principalmente orgullosa de poder manifestar de la forma más hermosa que es a través de la danza. Celebrar estas expresiones culturales es reconocer la riqueza de nuestras raíces y sentirlas como un patrimonio vivo que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos. Desde USMP TV, reafirmamos nuestro compromiso de seguir difundiendo y enalteciendo el folclore, porque en él late nuestra identidad y el legado que inspira a las futuras generaciones. Con la cámara de Carlos Humberto, informó para ustedes Isabel Arquínigo desde la ciudad de Chiclayo, filial norte. Para USMP TV, el primer canal educativo del Perú.
Ahora les contamos que la Organización de Estados Iberoamericanos e Integratel Movistar unieron esfuerzos por la lectura al firmar un convenio de cooperación interinstitucional para impulsar la lectura digital en nuestro país. ¿Quieres saber más? Vea el siguiente informe. Nuestros aliados de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, e Integratel Movistar suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para impulsar la lectura en nuestro país. En medio de gran algarabía, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, la directora del Gabinete de Presidencia de Integratel, María León, y el ministro de Educación, Morgan Quero, dieron inicio a la campaña Lectura en Movimiento, Conecta tu señal lectora. Un convenio que tiene como importancia que los beneficiarios directos son los niños y las niñas. Eso es lo más importante y van a tener más y mejor educación a través de un sistema, digamos, distinto al tradicional. A través de sistemas digitales van a tener oportunidad, digamos, de conocer el mundo próximo y el mundo lejano. La iniciativa habilitará una biblioteca virtual encargada de la difusión de textos educativos aptos para todo público en las redes sociales corporativas y los canales de comunicación de Integratel Movistar. Este espacio educativo se renovará cada año con nuevo contenido. Estamos desplegando tecnología 4G a una serie de regiones, son 17 para este año, que van a tener tecnología 4G a disposición y eso les va a permitir acceder a internet, poder tener videos, poder tener estos libros y queremos que impulsen ese aprecio, digamos, este amor por la lectura. El evento, realizado en la Escuela Bicentenario San Juan Macías, contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito educativo, entre ellas la directora del primer canal educativo del Perú, USMP TV, la magíster Ana Romero, que a través de nuestra casa televisiva impulsa el plan lector mediante iniciativas de contenido como el programa Leer para Contarla, consolidando nuestro compromiso para motivar la lectura para una formación integral de todos los estudiantes. Quiero saludar también la presencia de Ana Rosario de la Universidad San Martín de Porres. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque estoy seguro que se van a sumar a este tipo de iniciativas que son fundamentales. De acuerdo con la última encuesta nacional de lectura, el 83% de los peruanos manifiesta preferir contenidos digitales como principal medio de lectura. En ese contexto, la iniciativa articula el liderazgo y compromiso cultural de la OEI, promoviendo la lectura como una práctica accesible, atractiva y acorde con las tendencias actuales. La práctica de la lectura, tener una buena competencia y comprensión lectora es fundamental en la educación. Es uno de los elementos más claves que puede haber y que además, como yo suelo decir siempre, un niño o una niña que tenga una buena comprensión lectora le va a ir bien en la vida. Con esta alianza, el Perú da un paso firme hacia una sociedad donde la lectura y el conocimiento estén al alcance de todos, demostrando que cuando la tecnología y la educación se unen, el futuro se escribe con más oportunidades. Me dirijo a los jóvenes que nos están viendo, sobre todo de la universidad, para invitarlos a que siempre contribuyan ampliando su base de ayuda, no solamente aprendiendo ellos en la universidad, sino distribuyendo ese conocimiento que aprenden con otros niños, con otras personas de zonas vulnerables. Y un ejemplo es este de difundir en una biblioteca virtual. La OEI cumple 75 años y lo celebró reafirmando su apuesta por la educación. Su secretario general, Mariano Jabonero, llegó a nuestro país para presentar una obra que pone en valor la educación popular y su papel en el desarrollo de la región. Las voces y experiencias de toda una región se encontraron bajo un mismo horizonte: la educación como motor de transformación. En el marco de los 75 años de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, su secretario general, Mariano Jabonero, presentó oficialmente la obra La Educación Popular en Iberoamérica.
Básicamente dos cosas. Una es un testimonio histórico de un momento determinado de vida de América Latina en la que unos líderes educativos trabajaron a favor de la educación popular y con ello a favor de la democracia, las libertades y los derechos humanos. Y en segundo lugar, la proyección de futuro. La educación popular en Iberoamérica se enfoca en rescatar cómo la educación popular ha contribuido a la construcción de una pedagogía centrada en la inclusión, la equidad y la transformación social, rindiendo homenaje a Noel Aguirre Ledesma, reconocido educador boliviano que dedicó su vida a fortalecer esta práctica en América Latina y el Caribe. La idea que esté dirigida fundamentalmente a los políticos, a gerentes de educación, que sean conscientes de que la educación es una herramienta democrática, a los docentes fundamentalmente y a los jóvenes. La ceremonia, realizada en la Casa de la Literatura, contó con la presencia de Miriam Camilo Recio, especialista en educación en República Dominicana, Nélida Céspedes, presidenta honoraria del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y Jorge Osorio Vargas, investigador de Chile, quienes resaltaron cómo la educación popular puede aportar en la lucha contra las problemáticas que enfrenta la sociedad peruana. La educación popular tiene toda una perspectiva para poder enfrentar diferentes tipos de desigualdades, ¿no? Desigualdades económicas, desigualdades de género, desigualdades étnicas, pero lo importante es que no lo hace solo, ¿no? O sea, los educadores populares requieren también articularse con diversos tipos, ¿no?, de actores sociales para que todos juntos podamos contribuir a una educación que cambie la vida. Se plantea la necesidad de una educación enraizada. Incluso Mariátegui, el peruano, nuestro Fals Borda, han hecho mucho énfasis en la necesidad de esa pedagogía enraizada que parta de la realidad, de los contextos y de las condiciones de vulnerabilidad en que viven nuestros pueblos. Te invitamos a leer esta interesante obra a través del código QR que aparece en pantalla o ingresando a la página web de la OEI, la cual busca fortalecer los espacios de diálogo aportando al desarrollo de una educación más inclusiva, crítica y solidaria en la región. Conversamos en exclusiva con el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, quien resaltó la labor de los educadores peruanos y señaló los principales retos que enfrenta el país en materia educativa para los próximos años. Somos 75 años, somos la organización decana del sistema iberoamericano. Empezó la OEI, se creó el día 23 de octubre del año 49, en plena Guerra Fría. El primer objetivo, yo creo, ha sido consolidarse como un organismo de cooperación regional. Y se ha consolidado como gran organismo de cooperación regional y ha crecido. Somos la entidad que tiene mayor presencia en la región y mayor actividad. Creo que crecer es señal de que el modelo funciona. Segundo objetivo y segundo tema que creo que hay que destacar es la práctica del consenso. En los últimos años, los programas de presupuesto de la OEI que aprueban los gobiernos, en el cual está el programa de acción de la OEI y el presupuesto, se aprueban todos ellos por unanimidad. Creo que no es frecuente en la región, en la cual hay posturas políticas muy disímiles. Con el caso de la OEI no tenemos ese problema. Creo que por una cuestión bastante sencilla, es fácil llegar a consenso a partir de los resultados. Si empezamos a construir consensos de las ideologías, no funciona. Con resultados, si esto, digamos, estamos de acuerdo, queremos atender a tanta población en tales proyectos, sí que funciona. Ese es el otro elemento importante. Y, por último, creo que el ser un actor clave en los ritmos internacionales. Forma parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la reunión de presidentes de G20 también forma parte, con lo cual somos, en alguna manera, unos representantes de la región fuera de la región. Damos voz a la región.
Sí, es una obra que tiene un doble sentido, una doble finalidad. Por una parte es poner en valor una experiencia histórica singular. Si hay una aportación que ha hecho América Latina al mundo, a todo el mundo en materia educativa ha sido básicamente eso, la educación popular, la inspiración de Paulo Freire como modelo, digamos, de modelo educativo y de política educativa y de política de transformación y de apoyo a la democracia, a los derechos humanos y a las libertades. Creo que ha sido recoger aquella experiencia histórica, recopilarla con sus actores. Algunos no están ya entre nosotros, otros sí están entre nosotros. Bueno, yo también formo parte de ese proceso histórico. Y la segunda parte es poner en valor ahora mismo en América Latina. ¿Por qué? Porque es que esa pedagogía, ese modelo educativo de defensa de la libertad, de la democracia y de derechos humanos tiene mucha vigencia ahora mismo, porque estamos viviendo una época de cierto debilitamiento de las democracias, de resurgir de posiciones autoritarias, y creo que desde la educación podemos volver otra vez a repetir esa experiencia, digamos, exitosa de apoyar el cambio social con una educación liberadora y una educación, digamos, con respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles son las similitudes básicas entre esa educación popular que impulsaron todas estas personas, entre ellos el gran Paulo Freire, y los fundamentos que impulsan ustedes como organización iberoamericana? Pues, en primer lugar, un irrestricto respeto y defensa de los derechos humanos. Creo que a veces se olvida todo esto. Los derechos humanos, que son aquello que nos confieren que es la personalidad jurídica, y cívica y política. En segundo lugar, la voz de la región, es trabajar para la región. Somos una región que somos una gran fortaleza juntos y débiles desunidos. En tercer lugar, creer que es una causa humana y es una causa que es transnacional. Es ese fenómeno, ese valor de la integración iberoamericana. Y por último, digamos algo que incluso el propio Simón Bolívar planteó, que las grandes carencias de América, de nuestra América, decía hace más de 2 siglos, son moral y luces, es decir, ética y conocimiento. Seguir pensando que eso es una gran deuda que tenemos en la región. En primer lugar, yo diría que hay una política básica que es la política presupuestaria. Que haya plata suficiente para financiar la educación. No estamos cumpliendo objetivos en ese sentido. La pérdida de capacidad financiera que hubo con el COVID no se ha recuperado. Y no se ha recuperado cuando además teníamos, digamos, situación educativa que era la que había, pero es que el COVID agravó la situación más todavía. O sea, hace falta más recursos todavía. En segundo lugar, un modelo educativo en el cual el respeto a los derechos, el respeto a la igualdad, en el caso de la mujer, el caso, por ejemplo, es un caso muy llamativo porque la marginación de la mujer en América Latina ha sido muy fuerte y eso ha aportado a la región una debilidad muy grande. Y por otra parte, digamos, el valor de la ejemplaridad. La ejemplaridad que es muy importante. Nuestros niños y nuestras niñas reproducen los ejemplos familiares, sociales y políticos. Es esa educación no formal que es, digamos, el valor del ejemplo. Y vemos sociedades que no siempre, digamos, hacen prevalecer esos principios éticos y morales. Llegamos a pensar que la educación era pura instrucción. No, mire usted, la educación es mucho más complejo. Es el desarrollo de la personalidad, una personalidad íntegra y armónica. Pensamos que con la tecnología, es un ejemplo muy gráfico, con la tecnología íbamos a superar. Qué fácil va a ser aprender. No, mire usted, la tecnología es un recurso nada más. Nada más. En la región se han gastado en los últimos años miles de millones de dólares en suministrar tecnología que ha demostrado que no ha habido cambio educativo. Porque si la tecnología no hay contenidos, no hay unos docentes, no hay una intención pedagógica claramente, al final no sirve para gran cosa. Creo que ese es el punto clave. Y que otro aspecto, digamos, es la figura del docente. Ahora, los principales retos en toda esta situación. Los retos, vuelvo a lo de antes, mayor inversión en educación, en primer lugar. En segundo lugar, mayor esfuerzo en el mundo docente, digamos, que sean docentes cualificados con buenas competencias, digamos que se alimente de su vocación, de la pasión por educar. Lo digo siempre, la pasión por educar. Educar es algo pasional realmente y emocional. Es algo que emociona. Eso por otra parte, y por otra parte, reforzar lo que es el concepto de centro educativo. El colegio, el centro educativo. Menos aula y más colegio. Cuando una familia elige un colegio, bueno, puede elegir, que no siempre puede elegir, elige ese colegio. Hay otro al lado, no, pero eligen ese.
Porque por ese colegio le ofrece un servicio educativo que ellos confían y que hay una propuesta educativa, hay un proyecto educativo de interés. Yo creo que reforzar lo que es la institución educativa, el colegio, con un buen proyecto educativo, con profesorado comprometido, con diálogo con la sociedad, con una buena relación con la familia, con los padres, con transparencia. Muchas veces los colegios son muy opacos. La familia no sabe qué ocurre dentro. Que haya transparencia y que haya corresponsabilidad, eso es la garantía del éxito en la educación. ¿Cuál ha sido el impacto durante todo este tiempo de este acuerdo estratégico que ha habido entre la OEI y USMPTV? Yo creo que ha sido, por una parte, visibilizar la educación. Y es algo que es un interés público, es un valor público importante. Yo creo que eso, visibilizar la educación, y por otra parte, caminar juntos en objetivos como muy concretos que son la mejor educación, defender la educación en condiciones de igualdad, en condiciones de calidad y en condiciones de inclusión. Creo que esos son los objetivos fundamentales en un país, además, como el caso de Perú, que es un país en el cual yo siempre, cuando me preguntan, llevo toda mi vida trabajando en América Latina, muchas veces me preguntan de un país y del otro y tal. Procuro hablar siempre bien de todos, por principios, porque además me debo a ellos. En segundo lugar, el caso de Perú es un país en el cual hay una riquísima tradición educativa, muy fuerte, con entidades académicas muy prestigiosas. A pesar de todos los problemas. A pesar de todos los problemas. A pesar de todo eso. Sí, porque además hay situaciones que se dan en muchos países que hay a veces una cierta, no diría autonomía, pero hay países con una situación económica muy saneada y una situación política muy complicada. Y parece contradictorio. Eso se da, hay ejemplos que puedo poner. Hay países que tienen una situación política, digamos, complicada y un mundo académico brillante. Perú es un país con un sistema, digamos, académico, educativo muy potente y que además ha aportado personajes muy ilustres al mundo de educación. Y van a continuar con esos acuerdos estratégicos para continuar con este tipo de programas. Hablemos de educación, también el de los chicos, ¿no? Hablemos, somos mujeres y hacemos ciencia en el Perú, que es un programa bastante interesante, ¿no? Interesante porque además es necesario hacer justicia y además aportar riqueza al país. La mayor o menor participación de la mujer en la economía del país supone mayor riqueza o menor riqueza. Es un dato, digamos así, de eficiente. En segundo lugar, además, es que nosotros, nuestra función es trabajar en esa buena imagen de la educación y mejorar, digamos, la educación como un producto, como una realidad que es necesaria. Y en tercer lugar, algo que les voy a decir de forma muy gráfica. En este momento, la OEI ejecutamos 650 proyectos de cooperación en toda América. Cada día se benefician por esta cooperación de la OEI unas 10 millones de personas. En Guatemala, en Argentina, en Ecuador o en Portugal. Tenemos una gran actividad, o en Perú. No hay ni un solo proyecto que hagamos solos, ni uno. En todos ellos, trabajamos con socios, con universidades. Socios que son básicamente universidades. Universidades, el Estado, gobiernos, municipalidades, la banca multilateral, otros organismos internacionales. Con todos ellos. En todos los casos trabajamos siempre en coalición, con esa complicidad que al final supone, digamos, reforzar. En educación, 1 más 1 no da 2, da 4. ¿Qué tanto puede marcar una mala educación en un niño? Vamos a ver, se lo voy a explicar también de forma muy gráfica. Una persona, un niño o una niña que tenga una buena educación va a tener oportunidades en la vida. Y usted, el talento se ha repartido, lo reparte en la naturaleza casi por igual a todos. Las oportunidades no. Hay quien tiene oportunidades y quien no tiene oportunidades. ¿Y quién tiene oportunidades? Quien tiene una buena educación. Todos podemos proceder de familias muy humildes, la mía, por ejemplo. Pero tuve la oportunidad de tener buena educación y eso me abrió una gran ventana. Yo creo que esa es la figura más clave. Talento, todos al nacer tenemos talento. Todos. Unos, por suerte, tienen la suerte de tener una buena educación porque sus familias, por recursos económicos o porque su país se lo presta. Otros no tienen una buena educación, por lo tanto van a tener menos oportunidades en la vida. Van a tener peor nivel de vida y menos bienestar. Sí, claro. Y cuando a mí me presentaron como secretario general de la OEI, mi mayor, digamos, orgullo fue que fui votado por todos los países, con independencia de perfiles políticos. Me votó la Nicaragua de Ortega y el Brasil de Bolsonaro. Imaginen esa diferencia. Esa es una de sus mejores cartas de presentación. Sí, yo creo que eso. Y lo otro, hacer la cooperación en sociedad. Miren, en materia de cooperación hay mucha retórica. Como dicen en Argentina, hay mucho verso.
hay mucho discurso vacío de compromiso, pero al final la cooperación se justifica si mejoramos la vida de la gente y si ayudamos a resolver sus problemas. Si no, ¿para qué? Sino para que cuando nosotros decimos que cada día la OIA atiende a unos 10 millones de personas en toda la región, es 10 millones de personas que están teniendo mejor educación, mejor formación, mejor capacidad de empleo, una oferta cultural, de ciencia. Creo que eso es lo que sucede realmente, lo que ayuda a los países y a los ciudadanos. Para retórica, mejor no entrar ahí. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esos minutos antes de viajar. Además, ha tenido el día de hoy una apretada agenda, la presentación del libro, a propósito de los 75 años de esta gran institución. Y bueno, luego tiene una serie de actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias a ustedes por su compañía y sobre todo por su apoyo. Estamos de vuelta en Buenas Noticias y el magistrado del Tribunal Constitucional, Dr. Pedro Hernández Chávez, presentó en la Facultad de Derecho de la USMP su más reciente obra, El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional. El Dr. Pedro Hernández Chávez, magistrado del Tribunal Constitucional y destacado referente en el ámbito de la política, regresó a su alma mater para presentar su más reciente obra, El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional. Muy contento, ¿no? Muy contento y valorando mucho el esfuerzo que hace la universidad por promover en general, no solamente conocimiento entre los que hemos sido parte de esta casa de estudios y continuamos siéndolo ahora como profesores, sino en general de contribuir al repositorio de mi universidad y a la divulgación de algunas ideas que pueden ser motivo de mucha reflexión. El retorno del jurista a las aulas que lo formaron no solo simboliza un reencuentro con sus raíces académicas, sino también una oportunidad para compartir con la comunidad universitaria de la USMP. Su análisis crítico, desde las propias palabras del autor, es un estudio sobre la evolución del régimen político peruano, aportando al debate académico y político con el objetivo de promover una discusión seria sobre nuestro diseño constitucional. Yo creo que es un libro que tiene una aspiración de poder llegar a los que han estado estudiando estos temas durante mucho tiempo, con una crítica respetuosa pero reflexiva, pero también a la ciudadanía en general. Soy un convencido de que el Estado de Derecho y la democracia no solo se construyen en elecciones, se construye el día a día, pensando y reflexionando las cosas que funcionan bien, si funcionan no tan bien y buscando la razón. Distinguidas autoridades políticas y académicas de la USMP, entre ellas el doctor Víctor García, expresidente del Tribunal Constitucional, y el destacado abogado constitucionalista Dr. Enrique Gersi, resaltaron la relevancia de las propuestas del Dr. Pedro Hernández Chávez en su más reciente publicación. Ambos coincidieron en que el libro ofrece aportes valiosos para comprender y afrontar las falencias estructurales que atraviesa la política peruana, contribuyendo así al debate académico y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país. Ha logrado describir cabalmente en dónde están los grandes problemas que tenemos y de alguna manera avisora la ruta que debería seguirse para paliar o definitivamente acabar con esta problemática. Las propuestas del profesor Hernández son muy importantes porque él se refiere a un sistema semipresidencial disfuncional. Considera por consiguiente que esa disfuncionalidad es estructural. El decano de la Facultad de Derecho de la USMP, Dr. Ernesto Álvarez, invitó a los estudiantes de la universidad a leer la publicación del magistrado Hernández, afirmando que se trata de una obra de gran relevancia para la formación académica y futura vida profesional. El grueso de los alumnos de la Universidad San Martín, así como sus graduados, tiene una relación muy estrecha no solamente con el sector privado, sino esencialmente con el sector público. Y en ese sentido, diferenciar las tesis y los planteamientos y posiciones de los diferentes profesores de teoría constitucional que enseñan en la universidad para poder tomar una posición y participar posiblemente en los congresos, en los seminarios, en las conferencias. El libro El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional, puede adquirirse a través del fondo editorial de la USMP
ingresando al código QR en pantalla o a través de su página web. Una obra que no solo enriquece la formación de estudiantes y docentes, sino que también invita a la ciudadanía a reflexionar sobre los retos pendientes de nuestra democracia y la necesidad de construir un sistema político más sólido y eficiente. Invitarlos para vincularse a un tema que creo que tiene plena boga en este momento y simplemente tratar de motivarlos a que traten de lograr sus sueños, ¿no? Para mí es un sueño que mi propia universidad publique una obra mía, creo que es realmente algo que valoro muchísimo. Importante el aporte académico del magistrado Hernández. Y a propósito de su obra, tenemos una reseña detallada del modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional. Adelante. En su libro El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional, el doctor Pedro Hernández Chávez, también magistrado del Tribunal Constitucional, analiza las causas de la constante confrontación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Perú. Según el autor, la raíz de todo este problema está en la dualidad de poderes que, en lugar de generar todo un equilibrio, ha provocado un ciclo de inestabilidad. Por un lado, explica, el presidente de la República tiene facultades como el decreto de urgencia y la potestad de disolver el Congreso si éste censura a 2 gabinetes. Por otro lado, señala que el Parlamento ejerce un amplio control fiscalizador con herramientas como la interpelación, la censura de ministros y la vacancia presidencial, tan conocida por incapacidad moral permanente. En esta publicación también manifiesta cómo toda esta configuración institucional ha tenido serias repercusiones en la política peruana de las últimas décadas, manifestadas, como se sabe, en múltiples crisis de gobierno, censuras de gabinetes y la vacancia de varios presidentes. El doctor Pedro Hernández, en esta publicación, no solo se enfoca en el caso peruano, sino que revisa de una manera muy detallada los orígenes del presidencialismo, como el modelo estadounidense, y el parlamentarismo, el inglés, y cómo se han adaptado aquí en la región. Esto le permite contextualizar un poco la situación peruana y mostrar que el problema no es exclusivo de un país. Para Hernández Chávez, la solución, definitivamente pasa por una reforma constitucional que reequilibre las relaciones entre ambos poderes. La obra sobre el modelo de gobierno peruano se ha convertido, sin lugar a dudas, en todo un referente fundamental para comprender por qué el Perú ha estado inmerso en un ciclo de crisis políticas. En primer lugar, señalar que el régimen político es importantísimo para lograr el desarrollo de los pueblos. Evidentemente, las personas no pueden proyectar su vida, sus aspiraciones en una situación de inestabilidad. Entonces, un régimen político tiene una funcionalidad importantísima y por eso está regulado en la Constitución como parte de ese pacto sociopolítico. Y claro, en el derecho comparado depende muchas veces de las sociedades, los modelos varían. Hay regímenes presidenciales, hay regímenes parlamentarios, semipresidenciales y hay lo que se ha denominado en los últimos tiempos el famoso neopresidencialismo, que si bien es cierto parte del modelo presidencial clásico norteamericano, en América Latina ha admitido la posibilidad de incorporar algunas instituciones de otro modelo, que es el parlamentario, en el propósito de controlar muchas veces los excesos del poder presidencial. Y claro, esto es una primera idea importante de entender, porque cuando a veces se habla del modelo de presidencialismo latinoamericano, uno pensaría que está hablando del modelo presidencial americano y hay enormes diferencias. En América Latina, la incorporación de estos mecanismos parlamentarios que no responden necesariamente a una lógica presidencial nos parece que genera, por lo menos en cuanto al diseño institucional,
problemas de funcionamiento. Y es por eso que en este libro, que por cierto es la tesis de maestría en Derecho Constitucional de la San Martín, he hecho libro, obviamente, algunos años después, con alguna actualización, mayores referencias complementarias, etc. Lo que trata de analizar es precisamente cuánto, digamos, este régimen genera problemas, conflictos que la clase política enfrenta y por ende la ciudadanía asume como consecuencia, justamente a partir de un mal diseño. Un mal diseño que respetuosamente nosotros planteamos que, si bien es cierto está en la Constitución, ya que respetar no significa que pueda estar exento de crítica o análisis y de los problemas que han surgido. Se buscó de cierta manera fortalecer el Poder Ejecutivo, pero también a la vez dar unas herramientas al Congreso para que pueda realizar su trabajo de fiscalización, de control. Pero para algunos, ahí en algunos casos ha habido un abuso y promueve de cierta manera el conflicto. ¿Fue un error de diseño? ¿Eso fue intencional? ¿O de repente no se pensó en las consecuencias que eso podría traer? Yo creo que los problemas que nuestro diseño constitucional en cuanto al régimen político viene atravesando en el año 2016 en adelante, yo creo que nos han hecho reflexionar. Más de suyo le confieso que esta preocupación por la parte orgánica del régimen político me vino a mí hace muchos años. Claro, el problema es que a partir de 2016 empezamos a vivir ya problemas reales. A partir de ese año, la gente pasó de discutir en materia constitucional sobre cómo proteger derechos, cómo enfrentar las agresiones violentistas del terrorismo, cómo el Estado reflexiona frente a eso, etc. Y empezamos a escuchar con más cotidianidad cuestión de confianza, censura, incapacidad moral, disolución del Congreso. Y claro, es que en el año 2016 hasta acá empezó un problema que hasta ese momento el régimen había podido soportar. Por ejemplo, el hecho de que un presidente, cuando no tiene mayoría parlamentaria, entra en conflicto. Y ahí hay un problema, porque claro, tienes muchos mecanismos de fiscalización a un presidente que, si bien es cierto puede tener un buen propósito, al no responder a la lógica del diseño del modelo base presidencial, generan, en lugar de puntos de contacto positivos, puntos de tensión y puntos de conflicto. Y termina debilitado, desgastado, con un Congreso que asume, digamos, la espada de la fiscalización, a veces con excesos, y estamos donde estamos, con algunos periodos pues, de 3 presidentes en 2 años, una disolución de un Congreso, una declaratoria fáctica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto dijimos, bueno, si nos gusta el tema, vamos a fondo, hacemos la tesis y ahora actualizamos el libro como un aporte crítico a un tema que nos parece bastante neurálgico y que hay que reflexionar con seriedad. ¿Nos va a obligar a mantener una constitución así todavía por mucho tiempo más? Nos parece que podrían hacerse algunas reformas institucionales muy claras. En primer lugar, esa relación que tiene el presidente con el Parlamento a nosotros nos parece muy peligrosa. Y le explico por qué con un ejemplo. Cuando se habló de este tema de la cuestión de confianza y que la cuestión de confianza iba contra los ministros, ojo, que no gobiernan, porque el que gobierna es el presidente, pero los ministros responden por él. Estos ministros, cuando eran censurados o no se daba su confianza en 2 veces, van y generan una disolución del Parlamento. Hay mucha gente que, por ejemplo, ahí sostiene algo que a nosotros nos parece que no sucede. Hay mucha gente que dice que es una suerte de contrapeso. Entonces, si el Parlamento te puede censurar ministros, es perfectamente posible que el presidente disuelva el Parlamento. A ver, una pregunta. ¿Eso es real? La cabeza del Ejecutivo no es el ministro, es el presidente, y el presidente nunca se le toca. Sin embargo, el Parlamento, que tiene una función de fiscalización, al efectivizarla y censurar 2 ministros por la razón que sea que no le gusta, el presidente lo puede disolver, cuando el presidente nunca pone su cargo en juego. Entonces, ¿de qué contrapeso estamos hablando? Ahora, esa disfuncionalidad de la que hemos estado, más allá de las crisis de gobierno que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿qué aspectos negativos ha generado o puede generar a largo plazo? Por ejemplo, en aspectos como gobernabilidad, como desarrollo del propio país. ¿De qué manera puede resultarse afectado toda esta situación debido a esta disfuncionalidad que existe en el sistema político? Hay mucha gente que, por ejemplo, ahí sostiene algo que a nosotros nos parece que no sucede. Hay mucha gente que dice que es una suerte de contrapeso. Entonces, si el Parlamento te puede censurar ministros, es perfectamente posible que el presidente disuelva el Parlamento. A ver, una pregunta. ¿Eso es real?
La cabeza del Ejecutivo no es el ministro, es el presidente, y el presidente nunca se le toca. Sin embargo, el Parlamento, que tiene una función de fiscalización, al efectivizarla y censurar 2 ministros por la razón que sea que no le gusta, el presidente lo puede disolver. Cuando el presidente nunca pone su cargo en juego. Entonces, ¿de qué contrapeso estamos hablando? ¿No es un contrapeso efectivo? No es un contrapeso efectivo, porque el presidente mañana, con esos 2 ministros disolviendo el Parlamento, nombra a otros ministros y se acabó el problema y él sigue en su cargo. Entonces, no hay un contrapeso efectivo que, sin embargo, sí genera muchas tensiones. Entonces, para nosotros, por ejemplo, ahí tenemos un mecanismo que yo no le encuentro ninguna razón. Porque al final, si los ministros pueden ser censurados, pero quien gobierna, que es el presidente, nunca se va a afectar, ¿cuál es la razón para disolver el Parlamento si justamente lo que puede seguir es controlar a todos los ministros y llamarlos permanentemente? Claro, aquí yo creo que hay tal vez algunas razones adicionales, ¿no? Es la lógica de superar una crisis. Pero la pregunta es, ¿acaso el Parlamento que viene realmente va a ser consciente de eso y contribuye? La mejor respuesta a eso es lo que le pasó al presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra disuelve un Congreso que aparentemente debía estar más sereno, más reflexivo, vino más fuerte y lo vacó. Entonces, la crisis no se soluciona con la disolución parlamentaria. Ese es un problema que nos parece bastante serio. Y como esos varios aspectos, inclusive uno de los últimos que hemos visto de esta posibilidad de una investigación al tema presidencial, que lo tratamos en el libro. O sea, ojo, por si acaso, no es que estamos ahí, que no lo estoy mencionando, pero para nosotros eso nos parece una disfuncionalidad. Ahora como jurista, como académico, ahora como autor también de este tipo de publicaciones, ha transcurrido gran parte de su vida estudiando un poco lo que es nuestro país, la clase política. Ya para ir terminando la entrevista, ¿qué mensaje nos podría dar? Principalmente a los jóvenes del Perú que ven, pues, de cierta manera que hay poca viabilidad en muchos casos. Bueno, simplemente una palabra, ¿no? Siempre esperanza. Siempre. Quien habla tiene 53 años. Empecé, y yo soy sanmartiniano, como alguna vez lo dije cuando me dieron el orgullo sanmartiniano en la Facultad de Derecho, de pura cepa. Pregrado, profesor, maestría y doctorado San Martín. Y claro, cuando empezamos nosotros en la San Martín hace muchos años, pues solamente se mencionaban 2 o 3 universidades. Ahora la San Martín creo que tiene una presencia mayor. Pero más allá de las universidades de que provengas, creo que como ciudadanos nunca perder la esperanza de que estamos en una colectividad fuerte, con una historia valiosa, y que los problemas que hemos tenido los hemos superado. Tal vez no con la rapidez que quisiéramos, tal vez no con la mayor eficacia, pero estamos. Y tal vez es bueno que esa esperanza se deposite en el respeto a una Constitución que, con todas sus imperfecciones, como nosotros humildemente lo planteamos, siendo magistrado del Tribunal Constitucional, una crítica al diseño constitucional dentro de la academia me parece respetuosa, pero eso no significa que no lo respete. Y que no la aplique, que no se garantice que se aplique. Pero creo que siempre es bueno que esa esperanza se traduzca en una confianza, en una Constitución que es perfectible, y que podemos, a pesar de todos los problemas, como decía Basadre, ¿no? El Perú, el problema y posibilidad. Problema permanente, pero posibilidad real. Entonces creo que no perdamos la esperanza, preparémonos, prepárense para asumir responsabilidades, critiquen con mucho entusiasmo, pero cuando tengan la oportunidad, enfrenten los problemas y decidan bien. Perfecto, doctor Hernández, gracias por haber estado con nosotros aquí en USMPTV. Muchísimas gracias. El auditorio de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, fue escenario de la tercera edición de Crea Mujer Arequipa 2025, organizado por la Cámara de Mujeres Emprendedoras y Empresarias. El evento reunió a más de 5 destacadas líderes en sus respectivos rubros, entre ellas la directora de USMPTV, Magíster Ana Romero, quien compartió su experiencia en el ámbito de la televisión educativa. El auditorio de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, se convirtió en el punto de encuentro de la tercera edición de Crea Mujer Arequipa 2025. Mujeres, líderes, emprendedoras y estudiantes compartieron sus experiencias y visiones, promoviendo el empoderamiento femenino y el espíritu emprendedor. El evento tuvo como protagonista a más de 5 empresarias y líderes en sus respectivos rubros.
entre ellas la directora de USMP TV, Magíster Ana Romero, quien compartió su experiencia en el ámbito de la televisión educativa. Este canal, esta universidad tiene un sentido social, va a ayudar a aquella niña, que era yo también, me reflejaba en los niños de las escuelas públicas. Y decidí, a ojos cerrados, en apostar por este proyecto hace 14 años y hoy es una realidad, porque tiene mucho sentido social y ayuda al país, porque sin educación, un país no crece. La jornada fue presidida por el director de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Dr. Jaime Mujica, destacando la labor que realiza la directora Ana Romero en el primer canal educativo del Perú, USMP TV. Quiero realmente rendir homenaje a Ana Romero, porque ella realmente a través del canal que dirige supo dar continuidad y que no se interrumpa los estudios. Yo creo que muchos de ustedes se acordarán que en esa época se estudiaba en un radio, se estudiaba en un celular y había un canal de televisión. Y por eso, Ana, te agradezco en nombre de todos los jóvenes que en ese momento tuvieron que afrontar ese reto grande de salir en educación. El público, integrado principalmente por estudiantes de nuestra casa de estudios, participó en capacitaciones, una rueda de networking y una mini feria de exposición de productos. La jornada concluyó con un show artístico en vivo, que permitió visibilizar el talento y la creatividad de jóvenes emprendedoras. Mi experiencia fue muy buena, pues aprendo mucho con los profesores, son muy didácticas las clases y especialmente puedo aprender de sus experiencias ya que estuvieron en otros trabajos o empresas. Y siento que el evento me va a brindar muchas capacidades para yo saber entender un poco más sobre los negocios que pueden existir, las relaciones que también pueda yo hacer en este día. Me enorgullece mucho también ser parte de este lindo y hermoso evento. La USMP Filial Sur continuará impulsando este tipo de iniciativas que consolidan a CREA Mujer Arequipa como un espacio de aprendizaje, inspiración y crecimiento para las nuevas generaciones. Cada 30 de agosto se conmemora el Día de Santa Rosa, patrona de Lima, del Perú y de América. Isabel Flores de Oliva, como fue bautizada, nació en 1586 y dedicó su vida a la fe, la caridad y el servicio a los más necesitados. Su entrega le valió ser canonizada en 1671 por el Papa Clemente X, convirtiéndose en la primera santa de América. En esta fecha, miles de fieles acuden al santuario de Santa Rosa para dejar cartas y peticiones en el tradicional Pozo de los Deseos, como muestra de devoción y esperanza. Varias calles del centro de Lima serán cerradas ante la presencia masiva de personas alrededor de la iglesia. Ha sido un verdadero gusto acompañarlos con la información. Hoy tuvimos folclore, actualidad, música y hasta iniciativas institucionales en favor de la lectura. Temas que siempre renuevan nuestro compromiso con la educación. Soy Fernando Quispe y esto fue Buenas Noticias. Los invitamos a seguir disfrutando de la programación de USMP TV. ¡Hasta la próxima!